Hoy repasamos la evolución que ha sufrido el motocross a lo largo de su historia, una historia que data de principios del siglo XX. De esto podemos decir que las motos de motocross han evolucionado y mucho a lo largo de su historia. Historia del motocross. El motocross pasó por denominarse de diferentes maneras. De hecho, en Inglaterra, hacia mediados de los años 20 su nombre era Scramble, y finalmente terminaron por escoger el nombre de motocross mediante la combinación de la palabra francesa motocyclette y cross country, o a campo traviesa, en español. Hacia mediados del siglo XX, la Federación Internacional del Motociclismo, órgano rector internacional del motociclismo, creó un campeonato europeo individual que fue actualizado a un título de campeonato del mundo en 1957. Por esa época, la categoría de 250 centímetros cúbicos dos tiempos era la más pequeña y marcas como Husqvarna se hicieron populares. Las primeras motos de motocross, independientemente de la marca, lucían chasis de acero, motor de dos tiempos refrigerado por aire, frenos de tambor, doble amortiguador en la parte trasera, horquillas convencionales de medidas muy inferiores a las actuales y, por supuesto, exentas de cualquier tipo de ayuda electrónica. A finales de los años 70, en 1979, dentro del Campeonato del Mundo de Motocross aterriza la primera gran evolución, el monoamortiguador trasero. En la década de los 80, esta evolución se extiende a las diferentes marcas y es ahí donde las marcas españolas más afamadas dejan de cosechar éxitos. Años 80 y 90, revolución y asentamiento. Los 80 sin duda fueron años en los que no paramos de ver cambios. Fue durante esa época que empezamos a ver motores refrigerados por agua, frenos de disco en el tren delantero y las suspensiones crecieron para superar de manera holgada y por primera vez los 300 milímetros de recorrido. En esta época, de manera tímida, se empezaron a ver también las primeras horquillas invertidas. Si la década de los 80 fue revolucionaria y cambió la esencia de manera radical, la década de los 90 sirvió para asentar y mejorar todas esas novedades. Además trajo los primeros embragues de accionamiento hidráulico y la adopción de materiales más nobles y ligeros que dejaban ver, entre las novedades de todas las marcas, chasis y subchasis en aluminio, piezas en titanio, carbono, Kevlar, etc. A finales de los 90 pudimos ver por primera vez una horquilla con barras de 50 milímetros y también por aquella época empezaron a despuntar las grandes olvidadas, las motos con motor 4 tiempos. Hasta ese momento el 2 tiempos en sus diferentes cilindradas habían copado la escena del cross. Las MX en el siglo XXI. En la primera década del siglo XXI, las motos de 4 tiempos desbancan a las 2 tiempos. La fiebre de este tipo de motor nos hace olvidar ese olor a aceite quemado y ese sonido tan peculiar. Motos más fáciles de llevar y para todos públicos. Sin duda, podemos decir que es una década que sirve para aposentar el 4 tiempos en el mercado a nivel mundial y con 2 cilindradas principalmente 250 y 450 centímetros cúbicos. Y para finalizar, en la última década que estamos a punto de cerrar, podemos destacar la llegada de ayudas electrónicas, diferentes mapas del motor y del botón que nos hace olvidarnos de la pata de arranque. Sobra decir que todo lo relacionado a materiales y calidades no ha dejado de evolucionar, para que hoy tengamos una moto que ha mejorado sustancialmente con respecto a una del año 2010, pero que en mucho tiene que ver con las primeras 4 tiempos. En realidad, estos últimos 20 años de evolución no han sido tan radicales como los últimos 20 años del siglo XX, donde pudimos ver la evolución real.